tardes a todos y gracias por estar aquí. Soy Gaia Redel, soy directora de la Fundación Arquitectura Contemporánea, que promovió junto con RAC, Asociación Cultural, que ha dado a disposición este espacio. Este ciclo de conferencias que, como sabéis, pues se dedica a 8 jóvenes arquitectos o estudios de jóvenes arquitectos, y que de alguna forma nació un poco como una iniciativa conjunta entre la Fundación y la Asociación RAC, por lo que a la que damos la bienvenida y felizmente compartimos con ellos esta primera iniciativa, digamos, como RAC, como asociación. La Fundación Arquitectura Contemporánea es una iniciativa que nació en el 2002 y tiene sede en Córdoba. Es una fundación privada, pero cuyos objetivos y fines fundacionales son justo la difusión y el fomento de la arquitectura contemporánea. Entre las diferentes intenciones que tiene la fundación es un poco la de estrechar la relación entre la arquitectura y la sociedad, y de alguna forma pues también esta iniciativa, que es un ciclo de conferencias, pues se propone un poco consolidar o fomentar esta relación entre la arquitectura y lo que nos rodea. La Fundación de alguna forma es una entidad joven, porque tiene 5 años escasos de vida, y en este sentido, cuando empezamos a hablar con Nacho, Sara, Daniel y José de un poco de proponer este ciclo, pues nos parecía que se casaba bien una joven institución, aunque parezca una palabra quizás demasiado grande, y una serie de jóvenes estudios de arquitectura. La Fundación, digamos, tiene como finalidad hacer sobre todo investigación, pero también pues trata de hacer difusión y publicaciones. Y su ámbito de actuación, como se refleja un poco en este ciclo de conferencia, no es local, sino que es nacional, y en ese sentido la intención de abrirse a un mundo de la joven arquitectura muy relacionada a personas que tienen muchas relaciones con otros ámbitos culturales y geográficos, nos parecía absolutamente coherente. Hay una frase de un arquitecto italiano que de los años 50, italiano como Barozzi, como yo misma, que es Luigi Moretti, que quizá muchos de vosotros conocéis, que define la arquitectura como construcción ideal abstracta con materiales elementales concretos. Esta definición, que indica la arquitectura como un equilibrio entre abstracción y concreción, entre investigación y práctica de la arquitectura, me parece por lo menos, bastante adecuada tanto para indicar el trabajo que suelen hacer los jóvenes arquitectos hoy en día, que compaginan mucho la actividad de investigación a través de concursos, a través de, digamos, de esa búsqueda de trabajo profesional, pero que no deja de ser realmente una actividad de investigación dentro del campo de la arquitectura. Y las mismas finalidades que tiene la propia Fundación, que, como os decía, pues tiene esa intención de volver a reflexionar en esta pausa que nos toca vivir de crisis, pues anticipando la crisis os pareció a los patronos de la Fundación, que aquí están representados por Pedro García del Barrio, pues, y Mar Loren, bienvenida, pues nos parecía importante aprovechar esta ocasión para hacer una reflexión sobre el punto de la situación de la disciplina, y implementar sobre todo una actividad de investigación y de difusión de la arquitectura al margen luego de nuestro principal objetivo como arquitectos, que es realmente hacer arquitectura.
en este sentido doy la bienvenida a Alberto Veiga y agradezco obviamente a la Asociación RAC de haber colaborado coordinando el ciclo. Tengo que agradecer también a la Fundación Obra Social y Cultural de Cajasur, que ha subvencionado el ciclo, y Bencorsa, que nos da cobijo en el ciclo, en las 4 conferencias que se dan en Córdoba. Y agradecer también al equipo de la Fundación, que son Francisco Crespo y Antonio Lara, que junto con RAC pues, han estado coordinando este ciclo. Dejo la palabra a RAC para presentar a nuestro invitado. Bienvenido y gracias. Bueno, yo soy Nacho Fernández Torres, que representa de alguna manera al grupo que hemos creado, vinculado de alguna manera a GOLES, porque somos independientes en cuanto a que trabajamos desde la idea de la difusión de la arquitectura. Pues nada, hoy tenemos a Alberto Veiga, que creo que es la persona ideal para comenzar este ciclo en Sevilla. Ya sabéis que comenzamos la semana pasada en Córdoba. Y bueno, Alberto, la idea de alguna manera de las conferencias, aparte de la reflexión sobre la ciudad y la vivienda en principio del siglo, pues parte un poco de la idea de trabajar ese aspecto de la idea de transferencia. Transferencia quiere decir pues que la arquitectura se trabaja desde límites que no están cerrados, es decir, que el trabajo profesional de un arquitecto está vinculado de alguna manera a su trayectoria, en muchos casos física, es decir, pasar por un sitio, participar de la arquitectura de un estudio, o incluso el simple hecho de haber trabajado en otro ámbito geográfico, pues de alguna manera condiciona y articula unas nuevas visiones probablemente de la arquitectura. No tenemos confianza en que sea así, ¿no? Alberto Veiga, junto con Fabrizio Barozzi, pues trabajaron, como muchos de vosotros sabéis, con Guillermo Consuegra, aquí en Sevilla. Aparte, pues ha trabajado con Pachi Mangado, en un trabajo, digamos, una trayectoria que yo creo que está basada desde un punto previo de movilidad, que de alguna manera yo creo que condiciona su obra futura y la inserta perfectamente en un marco de una comprensión de una arquitectura dentro de unos términos globales, pero muy específica y dando respuestas muy específicas a cada uno de los proyectos y los problemas arquitectónicos a los que se enfrentan, ¿no? En este sentido, pues todos los conferenciantes, aparte del perfil que tienen de jóvenes, contribuyen y colaboran de esa idea de haber pasado por ámbitos geográficos que pueden ser más o menos cercanos a nosotros, ya sea gente que ha pasado por aquí y eso repercute de alguna manera directamente en su obra, o gente que, siendo de aquí y habiendo vivido de la cultura en la que estamos nosotros insertos, pues trabajan en otros ámbitos geográficos y otros ámbitos culturales diferentes, ¿no? En este sentido, esa idea de ida y vuelta creo que puede construir una idea de arquitectura diferente y de alguna manera es lo que tratábamos de construir con este ciclo de conferencias, ¿no? Bueno, yo creo que Alberto va a contar muy bien sus proyectos, no creo que hace falta que me extienda muy bien. Creo que él comentará cómo funciona su estudio, que tiene su ubicación, como vosotros sabéis, en Barcelona, pero realmente es una ubicación que podría estar, que no es tan dependiente del sitio donde está, sino que trabajan en claves mucho más amplias, ¿no? Independientes de la realidad, digamos, en la que ellos están insertos trabajando, pero mucho más vinculados a la realidad de los proyectos a los que se enfrentan, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por venir, te agradezco mucho que hayas venido porque bueno, tienen bastante trabajo, muchas de las obras que vamos a ver están ya en construcción, han ganado pues bastantes concursos de los que supongo que nos vas a presentar y creo que de aquí a poco ellos pueden convertirse en unos arquitectos de referencia dentro de un marco generacional, ¿no? Y bueno, muchas gracias por venir, ¿no? Espero que sea agradable para todos. Bueno, primero gracias por todas las palabras, gracias por la invitación y sobre todo para mí porque, hombre, es cierto que tanto Fabricio como yo pasamos 3 años trabajando y viviendo aquí, con lo cual volver aquí y poder contar tu trabajo es casi, bueno, no es ninguna obligación, es un placer y sobre todo porque además es un reencuentro con la mitad del aforo que son antiguos conocidos ya de Sevilla, ¿no? En ese sentido sí que os animo también a que esto no se convierta en una especie de monólogo en el que yo me ponga a enseñaros lo que intentamos hacer,
sino que como ya tenemos confianza, pues podáis criticar, preguntar o interpelar todo lo que queráis, ¿no? Porque bueno, siempre se hace un poco más rico todo esto, ¿no? Yo lo que voy a intentar hacer hoy, más que convertir la conferencia en un discurso acerca de cómo funcionan nuestros proyectos o cuáles son nuestros éxitos y nuestros fracasos, o si son solo éxitos, lo que voy a intentar contaros es más o menos qué es lo que intentamos hacer en el despacho, en el trabajo profesional, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de vivir la arquitectura desde 3 puntos de vista, como usuarios y como turistas, ¿no? Es el primer punto de vista y es el que más nos gusta al final. Después como profesores también, intentando hablar de arquitectura, y después de las fotos y las palabras pasas a los hechos, ¿no? Tenemos la tercera fase, que es cómo traduces eso en tu vida profesional, ¿no? y cómo lo plasmas todo eso. Y entonces hoy voy a intentarlo, no siempre es claro hablar, porque a todos nos resulta muy difícil hablar de cómo hacemos arquitectura, es algo muy difícil, pero creo que merece la pena el esfuerzo porque como ejercicio de despacho siempre nos viene bien, ¿no? Y en ese sentido las conferencias son una buena piedra de toque para intentar hacerlo, ¿no? Como ha dicho Nacho, básicamente nosotros nos dedicamos a hacer concursos, es nuestra, como imagino que vosotros, es nuestra fuente de vida y el único recurso que tenemos para poder acceder al trabajo, ¿no? Con las virtudes y los inconvenientes que tiene, ¿no? Las virtudes, pues porque realmente siempre hay una fase de trabajo en la que tú te enfrentas por ti mismo a la arquitectura, tal cual, ¿no? Eres libre en ese momento, ¿no? Y todos los inconvenientes, pues por todos los problemas que traen siempre los concursos públicos, ¿no? Esta sensación siempre de sentirte una especie de cazador furtivo colándote en un coto para poderle pegar un tiro a una presa, ¿no? y empezar a vivir de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la experiencia es una experiencia bastante enriquecedora y que tiene sentido, sobre todo en nuestro caso, al de estar en Barcelona, ¿no? En Barcelona es una ciudad en la que tiene unas connotaciones peculiares y estás trasladado de otras ciudades y de otros sitios, entonces no te queda tampoco más remedio que residir allí y trabajar en muchas partes, ¿no? Con lo cual, en nuestro caso, no es que hayamos buscado nuestra trayectoria, no es que tengamos una trayectoria desde el principio pensando vamos a trabajar fuera, vamos a trabajar en distintos puntos de España o vamos a trabajar de una determinada manera, sino que la necesidad al final ha hecho que acabemos teniendo la trayectoria que tenemos hasta ahora, ¿no? Lo que os contaba al principio de qué intentamos hacer en el despacho, ¿no? Si tuviera que resumir básicamente cuáles son nuestros principios básicos, ¿no? Siempre tienes un leitmotiv en el despacho, ¿no? Al arrancar. Entonces nosotros creo que el tema que siempre es recurrente en la mesa, ¿no? Es la especificidad, ¿no? El ser específico, ¿no? Y en ese sentido siempre intentamos abordar cada uno de los trabajos que hacemos de un modo específico, que es una palabra muy general y que traducir a la arquitectura como la entendemos. Para nosotros ser específico, o sea, específico es esta capacidad, es la sintonía que tienen las cosas con su contorno, ¿no? Con su entorno, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros ser específico supone el buscar un determinado carácter en el proyecto que proponemos o el buscar una cierta tonalidad, ¿no? Nos gusta hablar de tonalidad, que es una palabra a mitad entre... Bueno, puede contar muchas cosas, ¿no? Esto de la tonalidad, pero que básicamente, si os lo tuviera que explicar, diría que es como... por ejemplo, si todos hablando de arquitectura hablamos de lenguaje, ¿no? Decimos que la arquitectura es un lenguaje como otras disciplinas, ¿no? A nosotros más que el lenguaje en sí mismo, más que tener una teoría acerca de cómo componer este lenguaje, cómo articularlo, cómo descodificarlo y plasmarlo, lo que nos interesa es saber cómo entonarlo, ¿no? Saber, casi como en una conversación, saber cómo pronunciar las cosas, ¿no? Porque creemos que muchas veces es mucho más interesante y te dice muchas más cosas, el saber cuándo tienes que ser riguroso, sensible, cuándo tienes que ser impositivo, cuándo tienes que ser, por otro lado, pasar desapercibido casi, ¿no? Nos gusta hacer esta comparación con el lenguaje porque nos gusta pensar que nuestra arquitectura es casi como la modulación de la voz de la arquitectura, no del lenguaje de la arquitectura. Por eso veréis que no tenemos una línea
somos una oficina joven en el sentido de que llevamos poco tiempo, no tanto porque seamos nosotros muy jóvenes, ¿no? Sino porque no tenemos una línea teórica o una línea o un lenguaje formado, precisamente de una manera intencionada casi, ¿no? Porque queremos descubrir exactamente cuándo tenemos que, como os decía antes, cuándo ser sensibles, cuándo ser rigurosos, cuándo ser más duros o cuándo hacerte menos presente, ¿no? Y esto lo hacemos porque esta comparación con el lenguaje, ¿no? con la voz, ¿no? Cuándo tener que dar un grito, cuándo susurrar, lo hacemos porque bueno, hoy en día casi todos somos capaces de conseguir que casi cualquier forma, cualquier imagen se convierta en arquitectura, ¿no? Tenemos las herramientas, tenemos la habilidad, tenemos la famosa mano derecha que es capaz de conducir un proyecto hasta una imagen determinada, ¿no? Es casi, estamos en la época del todo vale, ¿no? Y es verdad que casi todo vale, ¿no? Pero lo que no vale siempre es el carácter de las cosas, ¿no? O si al menos te preocupas por esto de lo específico, ¿no? Lo que no vale siempre es el plantearte totalmente desconectado de lo que te rodea, no en el sentido de engancharte con una tradición o no en el sentido de engancharte con algo vernáculo del lugar en el que estás, pero sí en el sentido de intentar captar una atmósfera, captar algo concreto y potenciarlo, ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? En ese sentido sí que, aunque suene un poco clásico, estamos bastante de acuerdo con este discurso de la arbitrariedad, ¿no? Que, a mí me gusta esta comparación de Moneo, ¿no? Que dice que los arquitectos, al final, casi toda la historia de la arquitectura se puede contar desde el punto de vista de las justificaciones que los arquitectos hemos tenido que ir dando para el pecado original de la arbitrariedad, ¿no? Plantamos algo en algún sitio y a partir de ahí tenemos que empezar a justificar y de ahí se empieza a construir casi una historia de proyecto y una historia de arquitectura, ¿no? Entonces, nosotros entendemos este concepto de arbitrariedad, pero lo que potenciamos o intentamos conseguir es anclarlo al lugar desde el punto de vista del carácter del lugar y del carácter que el objeto que tú propones, el proyecto que tú propones, está enganchado realmente casi a un nivel, os diría, emocional o sensitivo bueno, no está bien tampoco utilizar la palabra atmósfera porque se ha extendido demasiado y también suena un poco retórico, ¿no? Pero sí conectarlo en ese tipo de plano. Por eso veréis que, sobre todo este repaso de imágenes que estoy haciendo ahora al principio, son imágenes, son proyectos pues muy diversos entre ellos, que incluso hace que la gente piense que es un discurso excesivamente ecléctico y excesivamente llevado por las imágenes, pero que en nuestro caso es porque no nos han dejado de interesar arquitecturas contrarias entre sí, y no lo vemos como algo negativo, al contrario, nos gustan cosas totalmente opuestas muchas veces, dependiendo del sitio, ¿no? Tenemos una broma en el despacho, ¿no? Que es que el secreto para nosotros sería adivinar cuándo tienes que ser portugués, o cuándo tienes que ser suizo, o cuándo tienes que ser holandés, ¿no? Y descubrir cuándo tienes que tener cada uno de esos discursos, porque para nosotros todos esos discursos son válidos. Y no tenemos una línea conceptual, como os decía antes, que invalide ninguno de esos caminos. Entonces, ese enganche con el lugar a través del carácter, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a cabo, ¿no? ¿Cómo intentamos meterlo después en un proyecto? ¿Cómo lo llevamos cómo lo plasmamos, ¿no? Pues siguiendo la única línea que creo que sí que es clara en el despacho, que es intentar hacer un discurso de reducción, ¿no? Intentamos ser expresivos con la menor cantidad de elementos posibles. Si tuviera que darlo casi como una fórmula, ¿no? Porque creemos que si lo que estamos consiguiendo o buscando es buscar la esencia de un sitio y potenciarla, o contrastarla al menos con la arquitectura que tú propones, tenemos que hacer un proceso de reducción en el despacho, ¿no? Y hacer un proceso de reducción en el proyecto sobre los intereses que tú tienes en él y sobre este mare magnum siempre de ideas que tienes al principio, ¿no? Entonces, la única guía que tenemos es siempre el intentar ser no reductivos en el sentido de hacer el proyecto menos ambicioso, sino de expresarnos con la menor cantidad de elementos posibles. Y precisamente para buscar su esencialización, no simplemente por ser simples, ¿no? Y esa seguramente es la única línea que es capaz de unir todos los proyectos que hemos ido haciendo durante los últimos 5 años, ¿no? Y es una línea que creemos que vamos a seguir manteniendo porque
creo que es una posición que nos permite estar siempre un poco en una situación ambigua, ¿no? Un poco como en el filo de la navaja, ¿no? El intentar aprender el carácter de un sitio, contrastarlo, responder ante él o confrontarlo para que aparezca una cierta tensión de la manera más sencilla posible, ¿no? Con lo cual corres el riesgo siempre de estar al borde de simplificarlo todo demasiado o de convertirlo todo simplemente en una imagen, ¿no? A veces. Pero creemos que ahí, justo en ese punto, es donde nuestra arquitectura cobra sentido, ¿no? Creemos que es ahí donde somos capaces de mostrarnos como arquitectos, al menos hasta este momento, ¿no? Porque también es cierto que todo esto que estáis viendo es teoría, no es práctica todavía, ¿no? Y yo, al menos personalmente, soy una persona que está convencida que la teoría es un puente precioso que va de tu mano a tu cabeza y está muy bien, pero no creo que sea unidireccional, no creo que solo sea de tu cabeza a tu mano y ahí a construirse, ¿no? Creo que el proceso es inverso, ¿no? Creo que primero hay que construir y después tu mano tiende el puente hacia tu cabeza que te permite convertirlo en teoría. Por eso no somos arquitectos de teoría todavía, ¿no? Y tampoco nos gusta justificarnos desde ese punto de vista. Por eso solo podemos justificarnos desde el punto de vista que os he intentado explicar ahora, ¿no? Del punto de vista de la emoción, del carácter, resumiéndolo otra vez, ¿no? Saber cuándo tienes que ser más portugués o más holandés, ¿no? Al fin y al cabo, o más suizo, ¿no? O más español, ¿no? Que también tiene su parte de carácter, ¿no? Esto también es cierto. Y nos movemos un poco en esta dinámica, ¿no? Todo lo que veis aquí, estos que veis aquí, somos también ambiguos en el sentido de contar las cosas, porque tampoco decimos qué nos ha ido bien y qué nos ha ido mal. Veréis que, claro, todo parece una producción extensísima y en realidad es una historia de fracasos o de cadáveres exquisitos que se han quedado ahí guardados. Pero también porque creemos que este esfuerzo, ¿no? esta especie de ir al gimnasio continuamente, que es hacer concursos, tienen su valor cada uno de ellos intrínsecamente, independientemente de que te vaya bien o mal, ¿no? Porque parece que ser joven es un mérito únicamente si te va bien, ¿no? Si consigues concursos, si de repente alguien te premia y tienes la posibilidad de que te den el dorsal para empezar a construir, ¿no? Y yo estoy un poco en contra también de ese punto de vista, ¿no? Es frustrante también pensar que todo depende de la lotería del jurado y todo depende de la lotería de la constructora y de la lotería del político y de la lotería de las miles de personas que hay en medio, ¿no? Entonces nos gusta contar las cosas casi sin decir qué es proyecto, qué es obra, qué ha sido un fracaso o qué ha sido un éxito, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene valor por sí mismos, ¿no? Y tienen el valor de habernos ayudado a llegar hasta aquí con esta especie de discurso, ¿no? Eso no quita, para que sí que os vaya a explicar un poco más en concreto, los ejemplos que yo creo que encajan mejor con todo esto que os he explicado, ¿no? Efectivamente, hay muchas veces que no conseguimos plasmar todo esto y se queda simplemente en intentos, pero creo que ha habido proyectos puntuales que sí que hemos conseguido acercarnos a esto que intentábamos, ¿no? Y entonces, aquí es donde, bueno, un poco la manera de articular la conferencia, no me voy a meter en detalle a hablar sobre los proyectos, porque yo creo que tampoco es muy interesante hablar del funcionamiento o de sus características físicas, ¿no? Sino más que nada un poco también de cómo intentamos llegar a esto que os decíamos antes, ¿no? Este proyecto, el primer proyecto que os voy a enseñar, es uno de los primeros concursos que hicimos como pareja, porque todo esto en nuestro caso ha sido también un proceso, ¿no? No éramos una pareja predestinada y nuestro encuentro fue bastante casual también, ¿no? Y de dos escuelas totalmente distintas. Y también un poco motivada, no tanto porque los dos viésemos un espejo en la cara del otro y pensásemos que éramos ya pareja profesional, sino porque las circunstancias, ¿no? Fabricio había ganado un concurso que veréis después en Úbeda y eso hizo que, bueno, como coincidíamos trabajando en el mismo sitio, fuese más fácil que empezásemos a trabajar entre dos que no simplemente uno, ¿no? Os explico eso también porque en los propios proyectos veréis una cierta evolución, ¿no? También el rodaje con la persona con la que trabajas va haciendo también que vayas teniendo una evolución en tus proyectos, ¿no?
Y esto es uno de los primeros concursos que hicimos en Italia. Veréis que los concursos que he traído, o los proyectos que estamos haciendo ahora, como os decía al principio, tienen una localización disparatada geográficamente, ¿no? Y, bueno, como os señalé al principio, no es algo buscado. Es algo simplemente motivado por el azar de poder hacer un concurso, que en principio es lo único que y todavía nos sigue moviendo, ¿no? Entonces este concurso es un concurso en frente de los Dolomitas, que es lo que veis ahí al fondo. Era un concurso para hacer una escuela, una guardería y un pequeño centro de visitantes, enfocado sobre todo a los niños, para mostrar precisamente los Dolomitas, ¿no? Todo ese macizo que veis ahí, ¿no? Un poco la actitud que intentamos buscar en este proyecto al principio fue, bueno, plantearnos qué puedes ofrecer tú como arquitecto que tiene que hacer una pequeña guardería al cabo y una escuela y un pequeño centro de visitantes, o sea, no más de 1000 metros cuadrados, qué puedes ofrecer como arquitecto, ¿no? para enfrentarte a este lugar, ¿no? Entonces, una de las, aparte del contexto físico, ¿no? De un contexto heterogéneo, de un contexto bucólico, de elementos desperdigados por las laderas, ¿no? El discurso de arranque que siempre hemos mantenido en este proyecto era, por poneros un ejemplo muy práctico, era esta actitud casi de los moais de la isla de Pascua, ¿no? Nosotros también somos fruto de una generación, trabajamos mucho con imágenes, que yo creo que no está nada mal reconocerlo, y como referencias, ¿no? Entonces, esta referencia de los moais en la isla de Pascua, esta actitud estática mirando al horizonte, ¿no? Siempre nos ha hecho reflexionar bastante en el despacho, ¿no? Acerca de la potencia de esa imagen, ¿no? Porque esa imagen tiene potencia, ¿no? Y sobre todo cuando se enfrenta al océano, ¿no? Entonces, este proyecto introdujo y sigue introduciendo en el despacho una especie de estrategia muchas veces, que es el ligar los proyectos a un orden superior casi, ¿no? Que en este caso es la geometría, ¿no? Y en este caso la geometría y la repetición del elemento, ¿no? Es algo que como estrategia de proyecto muchas veces nos ha servido para conseguir que elementos más pequeños nos permitan tener un tú a tú con la escala del entorno al que te enfrentas, ¿no? El tener una relación casi de poder transferir esa escala mucho más humana, mucho más pequeña, que es la escuela, y el paisaje al que se enfrenta, ¿no? Entonces, en este proyecto, entender realmente esta geometría, digamos, rígida, anclada un poco en la tradición, eso sí, de una manera de construir, una manera de proyectar que hay en el valle, y trasladada en cuanto a su funcionamiento a los usos que nos pedían, nos permitió ser, creo, bastante concisos en la idea que queríamos transmitir, que era sobre todo esta actitud casi de respeto, casi de contemplación siempre hacia los Dolomitas, ¿no? Y yo creo que el proyecto se traduce únicamente en eso. Después es un proyecto muy sencillo, expresado con muy pocas cosas, con un material, con un único gesto que se repite 3 veces, de una manera lo más sencilla posible, porque es una escuela y tampoco somos arquitectos que pensemos que... No estamos muy convencidos con esta idea. A veces el discurso suena un poco reaccionario, pero no estamos muy convencidos con esta idea de que seamos capaces de cambiar la sociedad, ¿no? O de que nuestra arquitectura es una arquitectura social que puede reinterpretar la manera de dar clase o de educar a los niños, ¿no? Al menos en este caso. En este caso nosotros nos centramos únicamente en esta relación casi de escala de contexto en cuanto a la escuela. Y nos parecía ya bastante ser ambiciosos en ese sentido, ¿no? Por eso explicamos la escuela desde este punto de vista, ¿no? Y otra gente puede pensar que, bueno, ¿por qué no lo explica desde el punto de vista del funcionamiento? ¿Por qué no se mete realmente en cómo darle clase a un niño, ¿no? Bueno, en nuestro caso, al menos, porque de momento es prioritario esto que os contaba al principio, ¿no? Aprender el carácter de un lugar y potenciar aquello que nos parece esencial en él, ¿no? El segundo proyecto este es el concurso inicial que dio origen a la oficina, que, bueno, esto sí que se podría decir que es un proyecto, bueno, es un paciente que está en coma, ¿no? Es un proyecto público de EPSA y lleva 5 años casi como la Bella Durmiente, ahí esperando que venga un príncipe y le dé un beso y despierte, ¿no? Es un concurso ganado por Fabricio,
pero que bueno, nos gusta contarlo primero porque es de las pocas obras que se supone que podemos decir que podrán estar en marcha algún día o que están en marcha, y después también porque yo creo que recoge muchas de las inquietudes que después hemos seguido explotando en el despacho, ¿no? Nosotros hacemos concursos públicos siempre, y decirlo así categóricamente tiene su porqué, ¿no? Hacemos concursos públicos que la mayoría de las veces tienen una connotación pública muy fuerte. Nosotros entendemos que los concursos públicos tienen que dar algo precisamente a lo público, ¿no? Y esto que suena muy de perogrullo, muy inocente, y que casi nunca te planteas como que sea un principio de proyecto, para nosotros sí, la verdad, o al menos para mí es un tema casi de concepto, ¿no? Es algo que no nos planteamos muchas veces, ¿no? Si para nosotros hacer un auditorio, una filarmónica o hacer unas viviendas sociales supone una inversión pública que tiene que darle la recompensa más allá del usuario privado del edificio y que tiene que tener su base de proyecto en el espacio público. Entonces este proyecto en Úbeda, en medio del casco histórico, un entorno privilegiado, al lado de una zona patrimonio histórico de la humanidad, se basa fundamentalmente en la recuperación de un antiguo cuartel de la Guardia Civil para vivienda social y el completar toda la manzana con vivienda social precisamente. Entonces, más que articular otra vez el discurso a partir de un análisis de la vivienda social, que es un discurso válido muchas veces, un discurso más holandés quizás, creo que en este caso Fabricio, y en el posterior desarrollo que hemos tenido del proyecto en el despacho, articuló el trabajo en torno al espacio público. O sea, para nosotros este proyecto se basa fundamentalmente al final en hacer una plaza en la que tú pudieras transmitir los valores más claros que a nosotros nos parece que tiene que recoger una plaza en el sur de España, ¿no? Que es al final trabajar con una sombra, una luz, la luz, una manera de interpretar la arquitectura poco vanidosa, sencilla, clara, iba a decir limpia en el sentido no de porque sea toda blanca, sino en el sentido de que sea fácilmente comprensible, porque creemos que el carácter de estas viviendas, unas viviendas sociales, debería transmitir un poco esos 4 principios, ¿no? Y ahí es donde os digo que al principio, como os decía al principio, que quizás corremos el riesgo de ser demasiado reductivos o que suene demasiado simplista, pero nos parece que al final tampoco hay por qué articular el proyecto o explicar el proyecto de otra manera. Como veis, es un espacio público que está organizado, que tiene sus referencias, por supuesto, a la trama judía de Úbeda, a toda la tradición mozárabe, a todo este elemento de la loggia que hay en Úbeda, ¿no? Todos estos espacios excavados casi, al cual se hace referencia en el proyecto. Pero más que hablar de esa superposición de trama histórica, que a nosotros nos parece casi, bueno, hombre, un poco que puede servir para un cierto tipo de círculos, ¿no? Explicarlo como motivación. Al final la motivación más clara es esa, la de hacer un espacio público en el que las sombras vinieran determinadas por la propia volumetría de la vivienda, ¿no? Y eso es un poco el traducir todo esto a una forma en la que después como mecanismos de esencialización precisamente se utiliza el trabajo del hueco, porque al fin y al cabo hacer vivienda, no nos vamos a engañar, hacer vivienda pública hoy en día se trata básicamente, tristemente aquí en España, de hacer un espacio público y estudiar un hueco. Entonces, en este caso, el hacer el esfuerzo de cambiar la escala del hueco, el hacer el esfuerzo de repente darle una dignidad gracias a la dimensión del hueco, y el trabajar con elementos tan sencillos como que las zonas diurnas dispongan de la mejor ventilación posible, las mejores vistas posibles, sacrificando muchas veces las zonas diurnas, y pues de eso se trata el proyecto, de esas 4 o 5 cosas, creemos que muy sencillas, muy básicas, ¿no? Bueno, veis un poco también la adaptación, que no es una adaptación por mimetismo, ¿no? La adaptación también, el trabajar en el sur, influye a la hora de transmitir. A nosotros nos influye formalmente los elementos, cómo trabajar los apoyos, cómo trabajar las volumetrías. El siguiente concurso que hicimos, bueno, el siguiente o el tercero me parece que fue,
Es en este hemos tenido suerte, tenemos la suerte de estar construyéndolo. Es un concurso que al principio nos superó por su dimensión, que es el Auditorio de Águilas en Murcia. Y nos superó por su dimensión porque te encuentras con que has ganado un concurso en el que sí que es cierto que teníamos cierta experiencia desarrollando este tipo de edificios, porque habíamos pasado por el despacho de Guillermo o por el despacho de Mangado, en el que a veces te dejaban meterte en este tipo de proyectos. Pero tuvimos la suerte de enfrentarnos a él con la inocencia suficiente como para proponer realmente lo que queríamos proponer en ese lugar, y sin ir más allá. Con esta libertad que os contaba al principio de hacer concursos, ¿no? Casi de inocencia que tienes al principio, ¿no? Y tuvimos la suerte de caer en un enclave, por un lado fantástico, que son la bahía de Águilas, ¿no? Esta sucesión de bahías que veis ahí. Águilas es un sitio que está muy cerquita de Almería, tiene todas las características fantásticas que tiene Almería en cuanto a relación con el mar, paisaje, es el mismo tipo de paisaje. Solo que Águilas ha sufrido un desarrollismo tremendo desde finales de los 80, que ha convertido el pueblo en un desastre de playa para atrás, ¿no? Básicamente. Y tuvimos la suerte de que a 20 metros del mar escasos, ¿no? Planteó el ayuntamiento una parcela para construir un auditorio incluso, a mí no me importa reconocerlo, fuera de escala, o sea, fuera de escala en el sentido de que un pueblo como Águilas que se haya atrevido a meterse en esta... Eran otros tiempos, efectivamente, ¿no? Que se haya atrevido a meterse en esta historia, para nosotros es una suerte, para el pueblo no sé muy bien qué será, para el ayuntamiento es una locura, ¿no? Pero hemos tenido la suerte hasta ahora de poder llevarlo a cabo, espero que se pueda acabar. Y nos encontramos básicamente en un problema que después nos hemos encontrado otras veces, que era básicamente decidir qué queríamos hacer aquí, ¿no? Queríamos hacer un icono, queríamos construirnos... ¿Es este el momento de soltar todo lo que llevas dentro y mostrarlo de golpe, ¿no? Intento ser respetuoso con el pueblo, intento arreglar parte del tejido del entorno en el que me enclavo, o simplemente elijo y me relaciono con la presencia más importante que nosotros consideramos que había ahí, que era el mar, ¿no? Entonces nosotros realmente optamos única y exclusivamente por relacionarnos con el mar, porque nos parecía que al final la presencia y la relación a gran escala de este edificio, en su contexto, tenía que responder única y exclusivamente al mar. Entonces, básicamente es un edificio volcado única y exclusivamente al mar, y que es incluso a veces excesivamente rígido con respecto a la ciudad. Pero lo es deliberadamente, incluso en su geometría, después veréis las plantas. Es un edificio que, no digo que niegue la ciudad, pero casi la pasa a un plano absolutamente secundario, porque entendimos que cuando todo lo que te rodea no es aquello que te esperabas, tampoco tienes que ser excesivamente contextualista, ¿no? Y puedes dar un paso al frente y elegir, ¿no? Y en este caso nosotros lo que planteamos aquí fue... Y es cierto que lo planteamos de entrada, además, ¿no? Cómo intentar hacer un auditorio casi sin ser vanidosos, ¿no? Casi sin intentar hacer una exuberancia de elementos, de materiales, de gestos, de trazos, de volumetrías, ¿no? Y cómo intentar ser claros con lo que intentábamos contar, ¿no? A partir de ahí, el juego con la geometría de las bahías, el juego con esta idea recurrente, que tenemos muchas referencias detrás siempre, ¿no? Que yo creo que es bueno decirlas, ¿no? Teníamos las referencias de Sharon, de Hudson, de estas relaciones gestuales, emocionantes a veces, ¿no? Este trabajo con la curva que nos parecía bonito afrontar, sobre todo porque nos permitía reflexionar acerca de cosas esenciales también. Un edificio que mira al sur, un edificio que se transforma con el paso del sol a lo largo de todo el día, y buscábamos superficies en las que realmente pudieras explotar esta idea de la sombra, de la textura, de la idea de estar dentro de una sombra, la imagen del faro siempre detrás como elemento que te permite identificarlo, una costa. Toda esa serie de imágenes mezcladas acabaron traduciendo en una transposición literal casi del lenguaje de la bahía, ¿no? De tres aquí siempre se cuelga, ¿sí? Tres elementos muy claros, dos esferas y un cono que hace de base,
Y dentro un programa que se organiza de la manera más limpia posible, 2 cajas que se superponen y que va configurando otra de las cosas que nos parecía importante aquí, que era el saber ver, ¿no? El saber mirar, ¿no? Esta frase de Chillida, ¿no? de llenar los ojos de aquello de lo que quieres, ¿no? Y para eso que la otra decisión básica fue coger altura, meter realmente dentro de la mirada de la gente de allí de Águilas el mar, porque la mitad de las veces lo tienen oculto por toda su costa, por así decirlo, y trabajar con el otro elemento que habéis visto en Úbeda, que era el espacio público. La otra parte del proyecto, que no se ve aquí, es todo un graderío que permite el acceso al plano principal de desarrollo, que es todo este elemento, esta escalinata, que es una escalinata pública realmente únicamente para estar mirando al mar, porque era el otro objetivo del proyecto. Más que conseguir una sala de una determinada manera, o más que conseguir... No tenía sentido buscar una configuración estética demasiado rebuscada en Águilas para hacer una sala, no teníamos que buscar elementos de programa que nos hicieran una sala al final que sirva un poco para todo, que sea digna, que funcione, pero que al menos le dé la oportunidad al pueblo, a la población, de disfrutar de un nuevo entorno, ¿no? Y eso es básicamente la otra parte en la que se apoya el proyecto, ¿no? que es el espacio público, ¿no? Dentro, bueno, después el programa se organiza, ya os decía antes, de una manera sencilla, pero sobre todo intentando aprovechar esta sinceridad de las curvas, ¿no? De repente notar que en un edificio que es relativamente pequeño, los límites se pierden, se vuelven difusos porque no ves dónde acaban las curvas. Buscar relaciones, no puedo repetirme, pero muy claras, ¿no? De cómo resbala la luz por una curva, como de repente tú notas cada vez que vayas a ese edificio, o espero que se note cada vez que vayas a ese edificio, un espacio algo distinto, porque irás en momentos diferentes. Para nosotros de eso se trataba, hacer un auditorio en Águilas, en Murcia. Y sobre todo después en un pueblo indeterminado en el sentido de que necesita un referente, ya no solo porque el cliente lo quiera, porque el cliente, por supuesto, tiene la perspectiva en la cabeza de que va a hacer una inversión para, como utilizando expresiones de alcalde, ¿no? Para ponerme en el mapa, ¿no? Yo quiero ponerme en el mapa. Bueno, pues tú te vas a poner en el mapa quizás, pero como contexto urbano necesitas un referente también que te permita empezar a construir un discurso en torno a, y para eso creíamos también que el auditorio debería de servir, ¿no? Bueno, aquí veis un poco esta idea que os decía antes, ¿no? Al final el contar casi a base de los vacíos, con esta idea del faro, contar el enclave del auditorio, ¿no? Bueno, yo os digo, de programa y todo esto, pues no os lo voy a explicar porque es al final un programa básico de un auditorio, son 2 salas, con todo lo que necesita esto y toda la complejidad que pueda tener. Y bueno, sobre todo ahí veis en espacios relativamente pequeños, como el vestíbulo de acceso a la sala, todo el trabajo con la curva del foyer, el intentar perder ese límite y que realmente una persona que vaya al auditorio de Águilas sienta que está en un edificio en el que no existe un final casi, ¿no? En que todo esto se pierda un poco. Esta idea de casi inocente de volcarse sobre el mar, ¿no? De avanzar sobre él, para introducir otra de las ideas, esta idea de dinamismo que tienes siempre que te enfrentas al mar, ¿no? Un elemento que está en continuo movimiento, el mover la volumetría, bueno, son, ya os digo, referencias que hemos ido teniendo siempre ahí y que hemos ido más o menos, creo, llevar a cabo. Espero que consigamos construirlo y acabarlo, lo cual es una tarea complicada. Otro de los proyectos que estamos haciendo ahora, estamos construyendo en el despacho, que estamos llevando desde el despacho, son las oficinas centrales de la sede del Consejo Regulador de Ribera del Duero, en Burgos, en un pueblecito que se llama Roa, a las orillas del Duero y justo en el límite de la ciudad, ¿no? Justo en la posición que ocupaba antes la antigua muralla de Roa. Bueno, entonces aquí nos enfrentamos desde el principio, un poco la voluntad del concurso, se notaba que Ribera del Duero, al hilo también de todo este movimiento
de desarrollo de vitivinícola que hay en España, ¿no? Y la competencia con los vecinos, con La Rioja, ¿no? Sí se notaba que Ribera del Duero quería también, hombre, engancharse a este carro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces notabas claramente que buscaban un referente, un icono. Buscaban, nosotros bromeamos ahora, buscaban un sello para la botella, ¿no? Buscaban casi el poder estampar la botella con una silueta, ¿no? Y, bueno, sin tener eso demasiado presente, es cierto que cuando empezamos a trabajar en el proyecto, sabíamos que otra vez nos enfrentábamos a un contexto totalmente degradado. Es un pueblo que tenía muchísima mala suerte con todas sus intervenciones, que estábamos en un límite que nos permitía enfrentarnos al paisaje otra vez. Un paisaje de viñas, la famosa imagen de la meseta. Pues aquí es cierto, aquí lo que se ve es una meseta radical que cambia bueno, es un contraste muy fuerte en todas las estaciones del año. Y nos vimos otra vez en esta decisión difícil a veces, ¿no? De intentar arreglar parte del lugar en el que te encuentras, intentar aprender algo de él y solventarlo con tu actitud de arquitecto, con el proyecto que tienes que hacer. Y por otro lado, no renunciar también a todas las aspiraciones, no solo personales, a todos tus fantasmas personales, sino también a las aspiraciones del cliente, porque al final eso es un concurso perfecto, ¿no? Casi como coger el espejo y que el cliente vea exactamente lo que quiere ver, ¿no? Entonces, frente a eso, y un poco pensando en que estábamos haciendo la sede de algo que tiene una historia de más de 500 años en España, o sea, es una de las asociaciones, ¿no? O de las tradiciones, por así decirlo, más antiguas de España, junto con la Universidad Pontificia de Salamanca, creo. O sea, que realmente, bueno, sabes que tienes que hacer algo que tiene al fin y al cabo 500 años de tradición, de historia, que eso pesa siempre cuando tienes que hacer un proyecto. Entonces, a la hora de empezar a trabajarlo, decidimos, la idea, muchas veces a lo mejor ahora puedes pensar que la idea, precisamente, como estabas trabajando con la tradición y tal, fuiste a buscar un elemento más arquetípico, que es la torre, ¿no? Porque en la meseta castellana, los castillos, parece como evidente que hay que trabajar con una torre, ¿no? Para nosotros la decisión no fue esa, sino la decisión fue, voy a volver atrás, la decisión fue precisamente, primero, intentar solventar el problema que teníamos con el contexto, ¿no? El problema que teníamos con resolver 2 medianeras y una pequeña plaza, ¿no? Que fue la decisión inicial del proyecto fue esa, ¿no? Fue decir, todo lo que quiera hacer el cliente aquí, ocupando ese solar, no va a conseguir solventar nada, ¿no? Todo lo que hay que hacer aquí es intentar primero solventar los problemas que tiene el solar, intentar rematar las medianeras, intentar eliminar volumen físico casi del proyecto, enterrarlo, que es lo que directamente hacemos debajo de esa plaza, y intentar conseguir un cierto espacio de calidad, porque entendemos que la arquitectura funciona además cuando eres capaz de ofrecer, eres capaz de filtrar la mirada del espectador a través de tu arquitectura también. En este proyecto sería bastante sencillo en este sentido simplemente volcarse al paisaje y mirar, ¿no? Pero no nos resultaba tan interesante porque el espectador nunca iba a confrontar precisamente tu actuación con respecto al paisaje, porque al fin y al cabo cuando intervienes en un lugar, intervienes para alterarlo, o sea, yo creo que nadie hace nada para no alterarlo, intervienes para precisamente potenciarlo y modificarlo y hacerlo mejor incluso si puedes, ¿no? Y esta era un poco la idea de este proyecto, ¿no? La consecuencia de esos 2 pasos iniciales fue literalmente tener que situar el programa ocupando la menor cantidad de sitio posible casi y de la manera más potente posible, porque sí que éramos conscientes de que había que reaccionar con el entorno y había que darle al cliente una imagen también, ¿no? Y de ahí el paso natural a trabajar con una torre pues fue instintivo, ¿no? Una torre, un elemento potente, identificado, claro, que permite enraizar una idea y que permite hacer alusiones a un montón de imágenes aprendidas por toda la gente de la zona, por cualquier visitante, y que además nos permitía, en este caso, el jugar con otra de las características que tiene este proyecto, que es esta idea de los contrastes, ¿no? Que también es una palabra que utilizamos mucho en el despacho. El contraste no entre lo tradicional y lo contemporáneo, no es un discurso solamente de generacional, ¿no?
voy a trabajar en una torre de otra manera, ¿no? Sino precisamente porque en este caso el utilizar esa tipología y trabajarla de otra manera permitía realmente, o esperamos que permita, que la persona que se acerque a él pueda reflexionar al menos, ¿no? Pueda identificar otro tipo de torres que haya, porque eso sí que nos parece también interesante, seducir reflexionando, ¿no? Intentar introducir una cierta reflexión en el usuario, o sea, porque no podemos controlar cómo el usuario va a experimentar el edificio, pero sí intentamos aspirar a que tenga una cierta reflexión, ¿no? Intentamos aspirar a que identifiquen otras torres, que experimenten, que piensen en el hueco realmente, porque creemos que al final la luz está trabajada de una manera distinta aquí, que realmente esa experiencia aprendida a lo largo de los años la puedan confrontar cuando se acerquen al Consejo Regulador, ¿no? Y eso es un poco el resumen también de la manera de trabajar los huecos, ¿no? No tanto porque sean círculos, porque después también es cierto que efectivamente uno somos, cada uno es hijo de su tiempo, y también es cierto que en cuanto al lenguaje ha coincidido también una etapa más de círculos, ¿no? Yo ya solo veo círculos por todas partes, ¿no? Pero no fue tanto una decisión nuestra, sino que al final nosotros incluso le presentamos al Consejo un montón de opciones a los Ejima con cuadrados, opciones con círculos, opciones con celosías, Solórzano y de Meuron. Lo único que nos interesaba es que el cliente identificase una manera de trabajar la luz. Eso sí que nos parecía importante, ¿no? Una idea de filtrar la luz, una manera de ver, de enfocar, o sea, que el espectador tuviera, o el usuario tuviera que enfocar la mirada, no simplemente abrirse de una manera obvia al paisaje y darle una relación casi de chiringuito con el paisaje, ¿no? Queríamos realmente que se enfrentara a ese ejercicio de tener que enfocar, y lo entendieron bastante bien, y al final, bueno, se quedaron con la imagen de los círculos un poco casi por elección suya, ¿no? Bueno, esto es un poco Esta es una imagen que sirve un poco también para contar algo que nosotros intentamos hacer. Veréis que tenemos un lenguaje bastante característico de las imágenes. Muchas de estas imágenes son producto del Photoshop. Esto es la herramienta, ¿no? Lo que intentamos conseguir, nos pasamos mucho tiempo, por ejemplo, en el despacho pensando cómo tiene que ser la imagen, ¿no? Si tiene que ser en blanco y negro o tiene que ser en color. Me permitís que introduzca temas así, no tanto por no hacer la conferencia más seria, sino también porque yo creo que está bien explicar cuáles son los procesos que hay detrás de cada imagen, ¿no? Reflexionamos mucho acerca de cómo hacerlo, pero no tanto en la herramienta determinada, en una nueva función, sino precisamente por esta historia del carácter, ¿no? Cuándo tienes que mostrar una imagen más fría, más dura, cuándo tienes que hacer precisamente una imagen en color, una imagen tratada, una imagen más contrastada. Intentamos realmente interpretar, utilizarla para transmitir, entre comillas, ¿no? Una pequeña emoción casi. Aunque después no seas literal, porque por supuesto que esta imagen no es literal. En el pueblo hay muchas más cosas que aquí no se ven. Y delante, pues el entorno no es tan idílico, ¿no? Ni la gente lo ve tan contrastado, ni tan frío. Pero lo que sí captamos fue esa frialdad, ¿no? Del entorno, ¿no? Ese casi que entronca bastante con el carácter de ellos, creo, y ellos se ven representados en estas imágenes en blanco y negro, ¿no? Y eso, por ejemplo, creemos que en este caso fue un acierto, porque esa casi estrategia, ¿no? O incluso como esta imagen, ¿no? Que nosotros bromeamos en el despacho que es una imagen de anuncio de coche, ¿no? De Audi, ¿no? De esto de transmitir una emoción, ¿no? De esto de te gusta conducir, ¿no? Que es más importante que conducir al fin y al cabo, ¿no? Pues suena un poco prepotente, pero en este concurso estaba un poco orientado a eso, ¿no? A casi a vender una emoción, ¿no? Una sensación en un proyecto. Bueno, y poco más. Está construyéndose también. La crisis no lo ha parado y, bueno, espero que tampoco le quede mucho de tiempo de construcción, ¿no? Esto es un concurso en el que quedamos terceros en Alemania, en Karlsruhe, para hacer una escuela de música, ¿no? Una escuela de música enfrente de una presencia bestial que era el castillo de Gotesaue, ese castillo que veis ahí, en el que básicamente, bueno, se nos proponía un programa bastante amplio, bastante grande, un auditorio otra vez, con un montón de aulas, y en el que otra vez había que tomar una decisión
Cuando te encuentras este tipo de concursos es difícil, a mí se me hace muy difícil siempre, bueno, estos concursos en los que la decisión que tomas de arranque ya te anula, ¿no?, en el concurso, ¿no? Si aciertas te va bien, te puede ir bien, si no aciertas te va mal, ¿no? Entonces, en este sentido, no sabíamos, aquí habrá que poner, aquí había un eje, ese eje conecta con toda la ciudad, y en los planes de desarrollo de la ciudad estaba el potenciar este eje, y al final está el castillo, ¿no? Entonces, claro, la parcela es ese cuadro que veis ahí en medio, y obligatoriamente tenías que plantarte en medio, ¿no? Entonces, el tomar esta decisión de decir, ¿qué hago? ¿Me pongo en medio del eje? Por lo cual a lo mejor me va mal, ¿no? Es como los alemanes lo tenían como muy claro, este eje, o evito el eje, ¿no? Y a lo mejor me va bien, pero tengo una relación distinta con el castillo, ¿no? Era uno de esos concursos que tienes que tomar esta idea de arranque, ¿no? Nosotros, más que decidir qué hacer, si pelearnos con el castillo con una volumetría mejor que la suya, o hacernos más presentes o menos presentes, o desaparecer, pensamos otra vez que lo más importante que había en este entorno era un ambicioso plan verde que tiene Karlsruhe, ¿no?, para incrementar toda esa parte del parque que veis ahí arriba a la derecha, ¿no? Entonces, un poco la idea fundamental de este proyecto no fue cómo era el edificio, sino cómo era lo que no construíamos, por así decirlo, ¿no?, y cómo potenciarlo, ¿no? Y después, hombre, buscarle una cierta conexión a la música también, eso es cierto, ¿no?, porque al fin y al cabo no deja de ser una escuela de música. Entonces, bueno, efectivamente todo este tema recurrente del espacio público que os comentaba al principio nos hizo pensar realmente que lo importante de esta idea del vacío había que llevarla al máximo y potenciarla, ¿no? Para eso, bueno, sin extenderme demasiado, lo que decidimos, la mitad de nuestro proyecto realmente era un proyecto de ajardinamiento, que decidimos llenar la parcela de árboles, llenarla completamente, y simplemente que nuestro edificio fuese el límite que señala el vacío, porque sí que nos resultaba interesante a la hora de... Casi todas las aulas son aulas de ensayo. Me resultaba interesante plantearlas realmente con un espacio de reflexión, ¿no? Todas las aulas volcaban al vacío, todas las aulas volcaban esta idea del claro en el bosque, ¿no? Esta sensación, bueno, también, ¿no?, muy de María Zambrano, este texto clásico de los arquitectos, ¿no? A mí cuando estaba en la escuela, ¿no?, te hacían leer a María Zambrano para que entendieras esta idea del tiempo y el vacío con el claro en el bosque, ¿no? Pues esto fue casi un ejercicio un poco de escuela, ¿no?, de pensar realmente en ese claro en el bosque, ese momento de pausa en el que alguien puede reflexionar acerca de lo que está haciendo, y lo trasladamos al edificio en sí. Marcamos un perímetro, intentamos que la volumetría más agresiva, que era la volumetría de la sala de ensayo y del auditorio, no interfiriese con el castillo, porque el castillo era la referencia y nosotros tendríamos que ser lo más sensibles posible en ese sentido. Y después todo el perímetro se convirtió casi en un proyecto sensorial, ¿no? Intentar contarlo desde un punto de vista de qué vas a intentar sentir aquí cuando vaya pasando el año ensayando en una de estas aulas, ¿no? Y un poco así lo contamos, intentamos transmitir esta idea del vacío en el bosque en cada una de las estaciones, intentamos transmitir esa idea de quietud que te daba las salas de ensayo. Intentamos contar la sencillez de moverte alrededor de este espacio, la sencillez de hacerlo cambiante cada vez que ensayas en una aula distinta conforme vas pasando de curso. Nos parecían que eran temas que, bueno, después tenía que ver algo con la escuela, intentar potenciar las zonas comunes, porque en una escuela pues realmente eran las aulas que son las zonas que tienen sentido, incluso en este caso elegimos más allá de las aulas, ¿no? Las aulas aquí eran menos presentes porque eran, al fin y al cabo, casi celdas de reflexión, ¿no? Y sobre eso construimos el discurso del proyecto, ¿no?, casi de una manera bastante sensorial. Por supuesto, después perdimos precisamente porque no éramos nada eficientes energéticamente, teníamos una relación de volumen desastrosa en Alemania y perdimos. Y bueno, este es
una de las, digamos, una aventura real, porque bueno, es un proyecto que estamos acabando ahora, que es un proyecto para una filarmónica en Polonia, en Szczecin, ¿no? Bueno, el porqué de Polonia se resume básicamente en que con nosotros trabaja una chica de Polonia, y no hay mejor manera que implicar a la gente de tu despacho intentándolo en su país. Esto también explica parte de las cosas que hacemos. Somos un despacho que en realidad cada uno viene de un sitio. En Barcelona lo más natural casi a la hora de trabajar es eso, ¿no? Que los despachos te sientes realidad yo realmente me siento en Europa en el despacho, porque cada uno viene de un sitio y yo soy el único español que hay ahí. Y la mayoría de los proyectos también que tenemos por ahí fuera son producto de que cada uno busca sus concursos donde le interesa, ¿no? Y en este caso el de Polonia, pues bueno, fue accesible, porque además en Polonia ahora mismo es un sitio donde, o hasta ahora, había muchísimos concursos. Y esto es un concurso que hubo en Szczecin, que es una ciudad del norte de Europa, muy similar a Gdańsk. Una ciudad con una tradición industrial tremenda. Esto fue en Prusia. Esto es los paisajes que hay alrededor de Szczecin son los paisajes donde se desarrolló donde hubo el desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El último reducto nazi escapando de Berlín son los bosques que rodean Szczecin, ¿no? Tienes que pensar que entre Berlín y Szczecin, que es una ciudad que está a 100 kilómetros, hay una línea recta en la que no te encuentras nada, ¿no? Hay un vacío entre las dos ciudades, ¿no? Cuando llegas a Szczecin es una ciudad absolutamente germánica, con este tipo de volumetrías, ¿no? Este tipo de volumetrías después influye mucho en el proyecto, ¿no? Pero te encuentras estas volumetrías prusianas, estas grandes cubiertas, estas casi elementos expresionistas, ¿no? de arquitectura, ¿no? Y bueno, ahí realmente el ayuntamiento lo que quiere, es una filarmónica que básicamente consigue trasladar la tradición industrial de la ciudad en tradición cultural, ¿no? Esto era la antigua salida al mar de Berlín, pretende otra vez llevarse a los alemanes a Polonia a disfrutar de la cultura en verano, básicamente. Esto es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a nosotros se nos encarga una filarmónica con todo lo que se trae detrás, ¿no? Porque la suerte de poder hacer realmente algo tan específico, ¿no? Es recurrente siempre la comparación, ¿no? Pero la suerte de tener que hacer un instrumento musical, porque al final una filarmónica es una cosa que solo sirve para una cosa. Es un edificio que solo sirve para una cosa, ¿no? Que es para el hecho de que una orquesta toque. Porque después esto no funciona con micrófonos, no hay altavoces, no hay posibilidad de nada más, ¿no? Y el ser tan específicos es una suerte, la verdad, porque tú te puedes concentrar absolutamente en eso, ¿no? Y además, en nuestro caso, en una filarmónica que tenga un órgano dentro, un órgano renacentista inmenso, y tiene bastante sentido a la hora de explicar el proyecto, ¿no? Porque esa era la imagen que nosotros teníamos al principio de Szczecin. Una serie de volumetrías, como las que habéis visto al principio en la imagen en blanco y negro, estas volumetrías repetidas, similares y casi idénticas, ¿no? Esta idea de la geometría y la repetición, otra vez, ¿no? que aparecía también en Santa Magdalena, en Funes. Y la idea del instrumento, ¿no? Del órgano, ¿no? Esta idea del órgano, más que nada, por esta idea también otra vez de la repetición y de cómo construir algo gracias a un montón de elementos, ¿no? Y son dos ideas muy básicas que tuvimos desde el principio en la cabeza a la hora de plantear el concurso. Y básicamente el proyecto se construyó así, como la idea de la repetición de muchos elementos, y prácticamente idénticos entre sí, y que pudieran construir un todo lo más homogéneo posible. Lo más homogéneo posible en cuanto a su funcionamiento, y lo más homogéneo posible también en su complejidad casi después, ¿no? Exactamente igual que un órgano, ¿no? Primero porque volumétricamente creíamos que era la respuesta acertada, enganchaba bastante bien con esta idea de expresionismo que os repetía antes, enganchaba bastante bien con esta traducción literal de las geometrías verticales que hay en la ciudad, este trabajo de las cubiertas, las cumbreras apuntadas, funcionaba todo bastante bien.
y después nos permitía explorar el recurso siempre, o tener siempre la metáfora de la música detrás, ¿no? Esta metáfora de la adición de elementos, la repetición de notas, los vacíos que hay en medio de ellas, que muchas veces son metáforas que uno utiliza únicamente en la memoria para explicar las cosas, pero que en este caso la verdad es que sí que nos sirvió para empezar a levantar un esquema, ¿no? En base a eso, la otra parte importante del proyecto era su cualidad material casi, ¿no? Por eso veréis que las imágenes inciden bastante en esta cualidad material, y por eso incluso la imagen está exagerada, no es una ciudad tan triste como parece aquí, está exagerada un poco en ese sentido, aunque es una ciudad triste realmente, porque tiene una historia, se nota el paso de la historia en Polonia, la verdad. También es cierto que no te puedes enfrentar en cualquier sitio igual, ¿no? Y en Polonia notas la tristeza, ¿no? Incluso cuando vienes de fuera notas la desconfianza hacia el que viene de fuera, porque realmente todo lo que le ha venido de fuera a la gente de Polonia ha sido desastroso, ¿no? O incluso los españoles ahora, las constructoras españolas ahora, ¿no? Nosotros tenemos muchos problemas en Szczecin, porque todo el mundo nos mira como si fuéramos constructores españoles que vienen a invadir Polonia como si fuera el Mediterráneo, ¿no? Y en realidad pasa un poco eso, ¿no? Pero, entonces aquí en este sentido intentamos trabajar sobre la cualidad del material, ¿no? Había que revitalizar la ciudad. Nosotros lo que intentamos plantear en Szczecin fue esta especie de iceberg brillante, capaz de atraer y de atrapar a la gente, de meterla en un mundo de fascinación de noche, de introducirla realmente en un sitio en el que ellos saben que de noche o de día, cuando entren ahí, va a pasar algo único, va a pasar algo especial, porque realmente cada vez que vayan a un concierto de música en vivo es algo especial, ¿no? Y todo esto contado otra vez con este proceso de reducción que os decía al principio, en la introducción que he hecho, de intentar hacer esto con la menor cantidad de gestos posibles, con la menor cantidad de recursos formales casi posible, siendo muy claros, también por tradición allí, ¿no? Una estructura muy limpia, muy clara, un edificio en el que los elementos básicos fueran otra vez el contraste con respecto a lo que va a pasar, la idea de la luz, porque aunque estén en el norte y pueda parecer que la luz es menos importante, nos parecía que potenciarla, aunque sea de una manera artificial, porque está claro que no va a entrar tanta luz seguramente por estos lucernarios, pero al menos transmitir esa sensación de luz, casi de catedral, ¿no? Que teníamos también en estas imágenes, nos parecía muy importante precisamente para potenciar esta ilusión de la gente que va a escuchar música en directo, ¿no? Y contrastarla con lo que después iba a pasar dentro, ¿no? El edificio es un edificio que se está ahora en el despacho, se está materializando de una manera muy austera en todos sus recorridos públicos, en el que básicamente ahí estaba una piel vidriada y un único elemento que es el hormigón, que es el que te guía por todo el espacio. Una manera, por un lado, para hacer protagonista a la gente que está ahí en medio, pero por otro lado también para que después, en el momento en que se enfrenten a la sala, ¿no? Una sala que interpreta un 2x1 clásico, como puede ser la sala de Viena o la sala de Ámsterdam, una tipología tradicional, ¿no? Pero trabajada de una manera mucho más barroca casi, ¿no? Por contraste también con lo que está pasando fuera, ¿no? Un sitio en el que de repente, bueno, lo hemos traducido todo esto en un envoltorio, bueno, esto veis una foto, una maqueta, un envoltorio de paneles de pan de oro, exageradísimo a veces, que trabaja con los lucernarios y que te envuelven esta especie de aura, o espero que envuelven esta especie de aura casi etérea, variable, y no sujeta siempre a una misma repetición de una cualidad material, sino que esperamos que la luz vaya trabajando con las superficies y en el que realmente tú sientas que estás en un lugar especial, ¿no? Por eso nos parecía bien seguir, en este caso, la tradición de este tipo de edificios, ¿no? Estas salas barrocas que realmente te hacen sentir único ahí, ¿no? Y no nos parecía mal reinterpretarlo y pasarlo, eso sí, por el filtro de cómo lo haríamos hoy en día, pero no en este caso porque sea peyorativo seguir la tradición en la sala, ¿no? Y todo esto trabajando, como os decía antes, en contraste con lo que pasa afuera, ¿no? Bueno, después el programa es un programa sencillo, 2 salas,
bueno, la curiosidad de la característica de la geometría pues, hombre, nos permite tener espacios muy singulares. La sala pequeña, que es una sala que está trabajada de una manera totalmente distinta, con una especie de nube de pan de plata y una sala en negro. Otra vez para remarcar un poco también esta idea de lo etéreo, ¿no? Ahí dentro, una nube flotando sobre el volumen negro, ¿no? Bueno, estas son imágenes de las salas. Bueno, todo el bajo cubierta, al final hemos conseguido convencer al ayuntamiento. Pero claro, todo esto nos hemos encontrado con los problemas funcionales de todo esto y los polacos son muy alemanes en el sentido de que para ellos sería mucho más barato y más sencillo hacer. De hecho, nos han propuesto hacer el edificio plano en la cubierta porque era bastante más fácil, más barato. Hemos tenido que claro, hemos empezado, para nosotros ha sido un buen proyecto de aprendizaje, ¿no? Porque hemos empezado a aprender qué es eso, qué significa eso de vender tu proyecto, ¿no? De intentar convencer al ayuntamiento de que esto puede ser un salón para banquetes, para bodas, una capilla para poder ir allí, más que en una sala de exposiciones siempre el político te escucha pero sabe que no lo va a poder vender, no va a poder cobrar, ¿no? Entonces hemos aprendido en este proyecto sí a sacar el otro 50% que tienen los arquitectos, que como todos sabéis, que es el ser vendedores de nosotros mismos, ¿no? Y el intentar contarnos o de ayudarte de todas las herramientas posibles para que tu proyecto se mantenga como está, ¿no? Y un poco después la imagen final, ¿no? Que es un poco la imagen que se ofrece a toda la ciudad, que es esta relación también, esta sí es una relación sacada a posteriori, que es esta es una imagen que funciona como referencia de todo el entorno urbano y nos parecía interesante siempre que al final la gente tenga esta referencia de larga distancia, casi de un edificio que flota sobre los árboles y que, bueno, que les permita soñar, ¿no? Que les permita relacionarlo únicamente con lo que pasa allá arriba, con las nubes, realmente, bueno, que en cierto sentido que les permita salir de su día a día teniendo la referencia del auditorio, ¿no? De la Filarmónica. Y el último proyecto ya es otro de los proyectos que hemos empezado, o bueno, han empezado en este caso a construir, que es una casa en China, en Mongolia, que es un proyecto que no es por concurso. Bueno, luego resume un poco la historia, ¿no? Esto es básicamente una operación de marketing china. Que hemos aprendido, en China funcionan muy bien los eslóganes, ¿no? Es como aquella película de Tigre y Dragón, ¿no? Hemos aprendido que los eslóganes en China tienen un ritmo, tienen como 4 palabras, ¿no? Aquella era Scratching Tiger, Hidden Dragon, algo así, que sonaba como muy bien. Aquí son 100 arquitectos jóvenes en 100 días, no, era 100 arquitectos, 100 casas, 100 días, ¿no? Que suena también como suena como un eslogan de película, ¿no? Y básicamente este cliente pues, se ha empeñado en eso, ¿no? Se empeñó en eso en su momento. Invitar a 100 arquitectos de todo el mundo para que en 100 días de tiempo tú le propusieras una casa. O sea, él pudiera tener al cabo de los 3 meses 100 proyectos para poder vender en China. En China, en un sitio que es este no es exactamente el solar, pero está cerquita, que es básicamente un desierto helado 6 meses al año, que se va a convertir en esto. Una especie de Somosaguas o una urbanización típica de cualquier ciudad europea o, bueno, un sitio sin ningún tipo de carácter, sin ningún tipo de personalidad, por así decirlo. Esto es una ciudad, está cerca, bueno, es parte de una ciudad que se llama Ordos, que es curioso, es una ciudad que existe físicamente, pero está desocupada, ¿no? Lo tienen todo construido, tienen toda la infraestructura y están esperando únicamente a que esté toda acabada para poder empezar a incorporar población. No sabemos exactamente con qué mecanismo, pero bueno, es bastante curioso, ¿no? Entonces aquí básicamente el reto del proyecto es, bueno, hacer una casa de 1000 metros cuadrados en 100 días para alguien que no conoces. Y además sabiendo que alrededor, no lo voy a negar, tienes a 99 arquitectos jóvenes otra vez, que a lo mejor después si da tiempo hablamos de esto de ser joven en la arquitectura, porque a mí también es un tema que bueno, la verdad me motiva.
y que son 99 personas que van a estar peleándose contigo en a ver quién sale en la foto. Esto también es así, ¿no? Al fin y al cabo. Y claro, tienes que hacer una casa, ¿no? Y, hombre, hacer una casa fundamentalmente, bueno, me imagino que todos nos hemos enfrentado a ello. Hacer una casa es conocer a tu cliente, ¿no? Es conocerlo, ver qué quiere él y filtrarlo todo eso con tus fantasmas personales, ¿no? Y de ahí seguramente salga una buena casa, ¿no? En este caso, como no tienes un cliente, bueno, a nosotros lo único que nos quedó aquí fue o nos hacíamos nosotros nuestros propios clientes, ¿no? Y el uno al otro básicamente, o trabajar de una abstracción absoluta, ¿no? Y en este caso lo que hemos hecho ha sido trabajarlo desde la abstracción más absoluta, ¿no? O sea, el intentar pensar que nuestro cliente bueno, no tiene ninguna pega, casi nada de lo que le vamos a proponer y que únicamente va a filtrarse por nuestros propios fantasmas, ¿no? Y además en un contexto que tampoco sabemos cómo va a ser al final. Con lo cual todo esto del discurso del principio, de intentar aprender algo específico de un lugar, de potenciarlo, de buscar la esencia de ese lugar, se nos complicó bastante porque no teníamos nada a lo que agarrarnos, ¿no? En este caso lo que hemos intentado hacer fue quedarnos con las pocas características que nos quedaron de la primera sensación que fuimos a Mongolia, ¿no? Nosotros llegamos allí a un lugar absolutamente abstracto, en el que los límites desaparecían, ¿no? En el que tú no veías exactamente, ni siquiera llegabas a percibir un horizonte, porque nosotros fuimos en invierno, aquello era un horizonte helado, una nube continua, y tenías esta sensación de inmensidad, la verdad, de estar en un sitio que no se acaba nunca, y que estás tú solo además, ¿no? Y aunque parezca inocente, esas dos, tres cosas, para mí personalmente es lo que convierte o se traduce en el proyecto al final. El intentar buscar desde un elemento puro, sencillo, abstracto, una forma casi dirigida únicamente por una regla matemática básica, el intentar conseguir que los límites desaparezcan dentro de la vivienda y que realmente el usuario de la vivienda pueda dejar o pueda a lo mejor imaginar cómo eran los horizontes que él tenía cuando vivía en la Mongolia sin construir. Y sobre todo que le permitan abstraerse de lo que le va a pasar alrededor de esta vivienda, que son 99 ejercicios de expresionismo formal, ¿no? Y el nuestro incluido también. Bueno, para eso en torno a un cuadrado, un cubo, trabajado únicamente con un patio, y en el que las relaciones se articulan en torno a vacíos, otra vez, porque es un clima bastante extremo, un clima que pasa de los más 50 en verano a los menos 30 en invierno, y para ello trabajar con estos vacíos nos venía bien porque permitía crear todas estas zonas de transición y multiplicar, al trabajarlo por planos, multiplicar casi el espacio interior de la vivienda. Pero recuperando el hilo, en esta geometría pura y absoluta, la única característica era el tema de la curva otra vez, ¿no? El tema de la curva no porque fuera un remake de Águilas, que muchas veces lo hemos hecho. Muchas veces, bueno, también eso, tiras de tu propia biblioteca de proyectos, ¿no? y recurres a tu pasado. Pero no tanto porque fuera un gesto sencillo y que ya hubiésemos utilizado y que sabíamos cómo funcionaba, sino porque nos permitía otra vez ahí arriba, en las zonas públicas, que es donde en toda la planta superior, diluir los límites, ¿no? Y actuar casi como esta especie de nube que nosotros nos encontramos al principio, trabajando con compresiones y dilataciones, el cualificar cada uno de los espacios de la vivienda, los salones, la cocina, las salas de estar, y permitir un poco transmitir esta idea del horizonte que os contaba antes, ¿no? De esta idea de la inmensidad, bueno, creo que se ve un poco mejor en las imágenes, ¿no? Esta idea que intentamos contar aquí de no ver exactamente dónde está el final, una casa traducida con materiales muy sencillos, todo ladrillo pintado de blanco y suelos continuos, sin juntas. Bueno, dos o tres conceptos básicos llevados un poco a la tradición constructiva que había ahí y poco más después. Y después, de cara al exterior, ¿no? De cara a cómo contar nuestra vivienda, de cómo ser referencia en el lugar, únicamente esta relación con
otra vez con las nubes, ¿no? Que es lo único que nos va a quedar del contexto, al fin y al cabo. Únicamente este gesto, este trazo dentro de la urbanización y un poco el condensar todas estas cosas dentro de un cubo, ¿no? Bueno, y la relación con el paisaje. También son imágenes exageradas, idílicas, ¿no? En este sentido. Yo sé que esto no va a ser así, ¿no? Pero traduce un poco toda esa serie de sensaciones, ¿no? Que al fin y al cabo, como os decía al principio, era un poco lo que intentamos conseguir con lo que proponemos en el despacho, ¿no? Sobre todo transmitir esta idea de las sensaciones de un lugar, ¿no? Ya está, ya no... he acabado. Sí, que estaba cómodo, la verdad, aquí... Sí, es que el promotor, por así decirlo, o sea, todo este concurso viene porque el cliente contacta con este artista Ai Weiwei, que era el socio de Herzog y de Meuron en China, ¿no? Entonces Herzog y de Meuron contactan en Europa con una serie de despachos y la parte americana estaba coordinada por alguien de Harvard o algo así que contacta con otra serie de despachos. Entonces los materiales que se nos imponen vienen filtrados por la estética de Ai Weiwei, ¿no? Entonces podemos trabajar con ladrillo, con hormigón, con muy pocos materiales más, ¿no? Y después con una limitación económica, esto sí. Entonces toda la estética al final de todos estos elementos de aquí serán muy parecidos a la estética del estudio de Weiwei, porque es un poco, porque también un poco está promovido también por él, ¿no? Porque no sé si muchas de las instalaciones de este chino, de Ai Weiwei, ¿no? Por ejemplo, la documenta de Kassel, ¿no? 101 o 1001 chinos a la documenta, ¿no? Bueno, o la escultura con las ventanas, ¿no? 101 ventanas de palacios chinos, ¿no? Pues para él esto era una instalación más, ¿no? 100 arquitectos en Mongolia. E incluso tiene un documental, porque todo esto lo pretenden potenciar, han hecho un documental mientras íbamos allí, casi te sentías un poco parte de eso, de un performance, porque el tío te estaba utilizando precisamente para contar la otra parte del proyecto, que era lo divertido que es llevar a 100 arquitectos a pelearse a Mongolia, ¿no? Allá. Un poco así. ¿Alguno de los que intervenían participaba en la ordenación? No, nada. La ordenación vino impuesta, no sé muy bien por qué, por las autoridades locales o... A ti únicamente te daban las parcelas y unos condicionantes mínimos de ocupación de parcela, altura y poco más. Era una ordenación muy libre. Lo que sí estaba muy reglamentada era en cuanto a la densidad, muy densa. Los márgenes con respecto... Son viviendas muy grandes en parcelas no tan grandes. Entonces los márgenes con respecto al límite de parcela, que eran como aquí, 3 o 5 metros, van a convertir toda esa zona en una zona muy densa, muy urbana en ese sentido, ¿no? No es una parcela que vaya a rodear una vivienda. Entonces, de ahí un poco también que la relación que tengas en torno a tu proyecto sea una relación de una proximidad exagerada, ¿no? Por eso nosotros enfocamos más el proyecto desde un punto de vista más introvertido, porque no hay a dónde mirar, no hay que... tu propia parcela tiene un límite muy próximo. Es muy cuestionable, ¿eh? Pero también te enfrentas con la alegría de saber que eso es así, ¿no? Y sí que hubo al principio, en la primera reunión a la que nosotros fuimos, había actitudes muy, digamos, juveniles, ¿no? De decir, vamos a pelearnos, este planeamiento no puede ser así, porque este planeamiento tiene que ser de otra manera, ¿no? Bueno, hay un cliente chino que quiere sacar dinero con esto y tampoco te puedes pelear con eso. Tú no lo vas a convencer ahora de que en vez de hacer 100 haga 50. Claro, es muy cuestionable, ¿no? Por ejemplo, aquí, en medio del desierto de Mongolia, cada casa se nos pidió que tenga una piscina de 20 metros de largo dentro de la vivienda, ¿no? Claro, tú te planteas eso en Mongolia, en China, y pones alguna reflexión ética y te lo cuestionas mucho, ¿no? Pero bueno, entras en el juego también, ¿no? De decir, bueno, esto es lo que quiere el cliente, voy a tirar por ahí, ¿no? O sea, toda la actuación es muy cuestionable, pero para nosotros tuvo ese ejercicio interesante de en 100 días, de exprimirte e intentar, bueno, ver qué eras capaz de sacar de ahí, ¿no?
Y por eso creo que muchos de los proyectos que habréis visto de Ordos, o no sé si a lo mejor son proyectos fallidos. Y a lo mejor no salen bien, a lo mejor la ordenación es un desastre, pero tienen el valor intrínseco de la energía de haberlo hecho tan rápido y con tanta libertad casi creativa, ¿no? Y yo creo que es una actuación que simplemente por el intento merecerá la pena. A lo mejor después es un fracaso, ¿no? Pero yo creo que todos los proyectos sí que transmiten esa energía de hacer. Y eso sí que se nota en China, ¿no? Los chinos tienen esa energía de... Y los proyectos son malos al final, pero transmiten algo. Lo peor es cuando te encuentras un proyecto malo que ni siquiera transmite nada, ¿no? Que es un proyecto muerto de entrada, ¿no? Que no te cuenta absolutamente nada, ni bueno ni malo. Para mí eso es lo peor. Y, bueno, aquí habrá de todo, pero yo creo que esta energía de principio sí que se transmitirá. No es sentarlo. Una pregunta aparte de las imágenes que seguirán, que comentaba por ahí, ¿tenéis también fotógrafos fetiches de los que siempre comentáis? No creo. No, mira, el imaginero del despacho es Fabricio. Entonces es fácil seguir un lenguaje porque, claro, es importante que las imágenes siempre las haga el mismo, al fin y al cabo, ¿no? Porque así consigues tener una cierta homogeneidad en tu discurso y es más fácil también traducir las cosas, ¿no? Lo que sí hacemos es, claro que tenemos muchas referencias de artistas, de fotógrafos, esto sí que tenemos una cierta inquietud y, por ejemplo, a mí personalmente me gustan mucho estas imágenes de, yo qué sé, me gustan mucho las imágenes de Eliasson, ¿no? De los paisajes finlandeses. En algunos de los proyectos hemos intentado imitarlas, no lo he enseñado aquí, en las Bárdenas Reales tenemos un proyecto, lo he enseñado al principio, creo, que estaba... espera. Bueno, no sé exactamente qué le pasa. Bueno, esta de aquí, sí, ¿no? Bueno, no sé si recuerdas todas estas imágenes de Eliasson de los paisajes finlandeses, ¿no? Entonces, pues todo este proyecto, por ejemplo, lo montamos con esta repetición de bandas muy seguidas, estas imágenes del desierto. Después, hombre, personalmente a nosotros nos gustan todas estas imágenes de los discípulos de Beecher, de Thomas Ruff o Thomas Struth, estas imágenes más sensoriales muchas veces, estas imágenes de Ruff de las geometrías de Herzog y de Meuron, que son muy sensoriales, más que el edificio en sí intentan contarte otra cosa. Sí que tenemos muchas referencias de ese estilo. A mí no me parece, o sea, vivimos rodeados de referencias al fin y al cabo, y nuestras herramientas de trabajo son las imágenes, y yo creo que la mayoría de nosotros hoy en día cuando empieza a trabajar lo primero que hace es meterse en Europa Concourse y ver 80 imágenes de concurso. Nosotros lo hacemos y es estupendo. Y lo que pasa es que, claro, después uno tiene que intentar filtrarlo, ¿no? Pero... Una pregunta práctica, cuando tengáis, ¿cuántos hay en la oficina? En algún momento dado tendrá que delegar un poco el trabajo de hacer las imágenes. Sí, mira, ahora en la oficina somos 5. Mira, por ejemplo, estas imágenes de aquí estas son las únicas que no son producción nuestra. Y estas las encargamos en un despacho francés que se llama Aura Lab, que es el despacho que hace bastantes imágenes para goma, ¿no? Estas imágenes muy exageradas ellos le llaman imágenes sexys, ¿no? Que lo que intentan siempre es venderte una imagen sexy. Y precisamente no son las imágenes que más nos gustan de lo que tenemos por aquí, porque las encontramos en el fondo demasiado sexy, ¿no? Simplemente como para seducirte de una manera muy simple, ¿no? Entonces, desde que tuvimos esa experiencia, las producimos en el despacho. Es cierto que ahora mismo, si tengo que elegir entre qué prefiero delegar un plano que no una imagen. Y entonces será de las últimas cosas que abandonemos, si podemos abandonar alguna vez, porque somos un despacho que ahora en este momento somos 6. Pero bueno, nosotros dibujamos como todo el mundo, hacemos los planos. No hemos dado el salto, nosotros no sabemos todavía cómo se hace eso de... Por ejemplo, yo ahora que no estoy en el despacho de Guillermo, bueno, muchos de vosotros conocéis a Guillermo, habéis trabajado con él,
yo cada vez admiro más lo que es capaz de hacer ese hombre sin tirar una línea, ¿no? Básicamente, ¿no? Yo no soy capaz de contarle a alguien que quiero, la verdad, todavía. Y no soy capaz de contarle a alguien sin dibujarle algo en un plano, ¿no? Ni en un detalle, ni en una idea, la verdad. Y me parece estupendo, increíble, conseguir hacerlo, ¿no? Para que tu despacho crezca, porque hasta que no consigas hacerlo, tu despacho yo sé que no va a crecer. No va a crecer no por ser más importante, sino también para que tú tengas más tiempo de reflexión. Que ahora mismo, si no, le dedicas la misma importancia a la normativa acústica que a la idea del proyecto, y así es imposible hacer las cosas bien, hay que segregar, ¿no? Pero todavía no hemos sido capaces de averiguar cómo se hace, no lo sé. No sé cómo se hace eso. Y eso, por ejemplo, Guillermo es un tío que pues sí lo tiene, ¿no? Es capaz de al final cortar la chaqueta como él quiere, ¿no? De decir, bueno, esto tiene que ser así, así y así, ¿no? Y no sé cómo se hace. Tienes que tener cierta disciplina también, supongo, a la hora de organizar el trabajo, ¿no? Pues tienes que hacer un trabajo de postproducción, digamos, ¿no? De construcción de esas imágenes. No sé si lo articuláis desde el principio de que estáis construyendo el proyecto o un trabajo de postproducción. Porque eso implica mucho, ¿no? En cuanto a los tiempos, ¿no? Como organizas tú la información, como los proyectos no lo tienes hasta el final, ¿no? Y luego no tienes tiempo, ¿no? Para... Ya. Hombre, muchos de estos proyectos están construidos desde la imagen, desde el principio. Desde el principio. Sí. Sí, o sea... Sí, muchos de ellos parten de... Porque después... Ya te digo, quizás es porque nosotros no empezamos muchas veces a construir el proyecto desde dentro. Si fuéramos holandeses, seguramente a lo mejor le damos más importancia al programa, ¿no? Pero al final, la verdad, yo creo que el programa casi siempre acaba funcionando, ¿no? Y muchos de estos proyectos tienen un enganche mucho más fuerte con la imagen porque están construidos desde la imagen. Desde la imagen de ir, no desde una imagen única, sino de ir allí, de intentar sacarle algo al sitio, ¿no? Y a partir de ahí, pues te metes en el proyecto y empiezas a... Incluso porque yo creo que en un concurso, por ejemplo, es mucho más importante, si te encuentras un jurado inteligente, el proyecto ya funcionará. O sea, es que el proyecto va a funcionar al final, o sea, porque que un proyecto funcione es una historia de horas, ¿no? De meterle tiempo, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que apostar, apuesto más por... al menos a nivel de concurso, Es cierto que después, últimamente nos hemos encontrado ya en la situación de ser jurado y ya la verdad es que ahí ya no sé si el siguiente concurso nos lo vamos a plantear igual, pero bueno, que de momento sí. Sí, ya se ha quedado... Ya, es que es demasiado.